¿Qué es el zinc? El zinc es un mineral esencial que juega un papel muy importante. Se ha visto que actúa no solo a nivel de crecimiento y desarrollo del organismo, pero también en la función inmune, neurotransmisión, cicatrización de heridas, aparato reproductor, la visión. Y todo esto porque es un mineral que está presente o puede estar en más de 3.000 proteínas en humanos, ¿vale? Esas proteínas tienen un sitio donde el zinc puede actuar sobre las proteínas y no solo el zinc actúa a nivel como catalizador para producir eh, varios eh, elementos en el organismo, pero también en la estructura de las proteínas. Juega un papel muy importante a nivel del plegamiento de las proteínas y también regula, como ione, regula también la carga iónica en las células. La EFSA es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, describe muchos beneficios del zinc. Uh, y estos son los beneficios, digamos, documentos aprobados por esa autoridad, uh, pero podríamos hablar de mucho más que se investigan al día de hoy. Y por ejemplo, vemos que el zinc actúa al nivel del metabolismo de los macronutrientes, los carbohidratos, de las grasas, la vitamina A, la síntesis de proteína, del ADN, juega un papel importante a nivel de la fertilidad, reproducción, división celular, funciones cognitivas, sobre huesos, pelo, uñas, piel, visión, sistema inmunitario, como antioxidante, sobre el estrés oxidativo y también sobre los niveles de testosterona, ¿vale? Uh, y esto nos complica un poco la presentación de hoy porque creo que hoy vamos a hablar de un par de estos beneficios, bueno, de tres, sobre todo beneficios del zinc, pero está todo bastante relacionado, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes de zinc en la alimentación? El zinc se encuentra sobre todo en proteínas animales. Una fuente muy rica en zinc son las ostras, que pueden contener entre 20 y 50 miligramos de zinc por 100 gramos de ostras. La carne tiene entre 2 y 8 miligramos por 100 gramos. Los huevos, las habas, nueces de Brasil, almendras. Lo que se ha visto es que el zinc que proviene de fuentes animales, como la carne, huevos, mariscos, tiene una mejor biodisponibilidad que el zinc que se encuentra en fuentes como semillas, nueces, legumbres, ¿vale? Y esto es debido a un elemento que se llama los fitatos, y el fitato inhibe la absorción del zinc. Y David esta tarde nos va a hablar del efecto del fitato en la absorción del zinc. De hecho, si vemos las recomendaciones de la EFSA, en adultos se ve que la recomendación, la ingesta de referencia, varía en función de la ingesta en la dieta de fitatos, ¿vale? Por ejemplo, en adultos que comen, digamos, seguramente pocas nueces, que tienen quizás una dieta más rica en proteínas animales o que comen pocos vegetales, pues necesitan unos 10 miligramos al día en hombres y en mujeres casi 8 miligramos al día. Pero en una dieta rica en fitatos, pues podemos ver que la recomendación sube hasta unos 16 miligramos al día en hombres o casi 13 miligramos al día en mujeres, ¿vale? Y esto hay que tener esto en cuenta cuando, por ejemplo, queremos recomendar zinc a los pacientes. Hay que saber un poco cuál es la dieta del paciente. También lo que podemos ver es que en mujeres embarazadas o lactantes,
hay que suplementar, o en la dieta hay que ingerir un poquito más de zinc, unos 2 miligramos al día, ¿vale? Anives es un informe español que ha medido un montón de parámetros en la población española, y uno de ellos son los niveles o la ingesta de zinc, ¿vale? Y han visto que 92% de la población general, entre 9 y 75 años, no tienen una ingesta adecuada de zinc, sobre todo en mujeres. 97% de las mujeres no tienen una ingesta adecuada. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, en la población más mayor, de 65 a 75 años, casi 100% de la población no tiene una ingesta adecuada de zinc, ¿vale? Esto es importante, hay que tener esto en cuenta. ¿Cuáles son los síntomas de carencia de zinc? Pérdida del gusto, del olfato, erupciones cutáneas, un sistema inmunitario más débil, problemas de cicatrización de las heridas, alopecia por zonas, diarrea crónica. También se puede notar más a nivel cognitivo problemas de irritabilidad. Y en hombres, por ejemplo, podemos ver que hay una producción más baja de esperma. ¿Cómo actúa el zinc a nivel del sistema inmune? El zinc actúa en varios parámetros, como las interleuquinas 2 y 6, que son proinflamatorias, ayuda a disminuir esas interleuquinas, reduce también el tumor nuclear factor alfa, tiene un efecto antimicrobiano, induce la proliferación de células tóxicas y también aumenta la capacidad fagocítica de los monocitos, precursor de los fagocitos. Hay estudios de zinc, del efecto del zinc sobre la duración y la severidad de los síntomas de resfriado. Una revisión sistemática demuestra que, bueno, han visto 13 ensayos clínicos y han visto que los ensayos clínicos que han utilizado más de 75 microgramos al día de zinc en forma de pastillas de zinc, que se toma a nivel oral, pero en las partes altas, digamos, del sistema respiratorio, se nota que en este grupo, cuando toman más de 75 miligramos, perdón, he puesto microgramos, pero son miligramos al día, se ve una reducción hasta un 44% de la duración del resfriado, y también han notado una reducción de los síntomas, ¿vale? Y esto es cuando se toma el zinc durante la aparición de los síntomas, y esto es una toma alta a corto plazo, ¿vale? Es importante de decir esto porque vamos a hablar después de toxicidad, y en este caso es una dosis alta durante unos días, durante el resfriado. También el zinc tiene un papel sobre la síntesis de la insulina en el páncreas. Se ha visto que los pacientes que tienen diabetes y ya tienen un déficit de zinc, pues la suplementación de zinc ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre en ayunas. Este efecto, por ejemplo, no se ha visto en pacientes que ya tienen un nivel optimal de zinc, pero en caso de carencia sí que se nota una mejoría. También hay que tener en cuenta que en pacientes con diabetes pueden tener una micción más frecuente, pueden ir al baño y hay más pérdida urinaria de zinc. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta para quizás suplementar un poquito más en este caso. Ahora voy a dar la mano a David y nos va a hablar del efecto del zinc sobre la microbiota. Muchas gracias, Benoit. Pues nada, buenas tardes a todos.
Ya puedo, para pasar la diapositiva, Benoit, ahora, ¿no? Vale. Pues nada, pues como buenas tardes a todos y como Benoit estaba comentando, ¿no? Pues el tema de la absorción del zinc, la absorción a nivel intestinal del zinc, es bastante importante en cuanto a sus funciones y su metabolismo, etcétera. Y como Benoit comentaba, el zinc se encuentra en muchos alimentos, pero normalmente el zinc más biodisponible está en alimentos de origen animal. Entonces, bueno, pues dietas muy ricas en vegetales o dietas, por ejemplo, veganas, etcétera, pues pueden comprometer la ingesta de zinc no solamente por la cantidad de zinc total que haya en esa dieta o la cantidad media, sino también por ese componente de las plantas que es el fitato, que es un potente inhibidor de la absorción de zinc. Entonces, bueno, pues en dietas, vamos a llamarle con predominio de alimentos vegetales, tenemos que saber que quizás sea importante aumentar la ingesta de zinc por este efecto de disminución de la absorción que provoca el fitato de los vegetales, ¿no? También tenemos el calcio, que también está implicado en la absorción del zinc a nivel intestinal. Se ha visto que los suplementos de calcio tomados junto con el zinc pueden reducir la absorción de zinc y que incluso cuando se toma a la misma vez calcio junto con alimentos vegetales que tienen fitato, pues se forman unos complejos insolubles entre el calcio, el fitato y el zinc y todavía se disminuye aún más la absorción de zinc. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver bueno, la ingesta dietética de zinc. Para pasar aquí. Sin embargo, otros factores positivos, como por ejemplo la proteína, se sabe que la proteína, principalmente la proteína animal, es una buena fuente de zinc y aparte se ve que mejora o promueve la absorción del zinc. Mientras que, por ejemplo, se ha observado que la caseína, que es la proteína de los productos lácteos, como antes también veíamos el calcio, pues también la caseína tiene un efecto inhibitorio del zinc. Entonces, bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta y son temas para que nos hagamos también una idea de que no es solamente la cantidad total de zinc que tomamos, sino que diferentes elementos de la dieta pueden implicar disminución de la absorción, disminución de la biodisponibilidad. En cuanto al estado de zinc de las personas, pues bueno, se recomienda el uso de la medida del zinc plasmático sérico, normalmente concentraciones de zinc en plasma inferiores a 50 miligramos por 100 mililitros se dice que son indicativos de deficiencia, ¿vale? Pero también, como antes ha dicho Benoit, que ahora lo veremos, hay también síntomas que pueden estar ahí implicados, ¿no? En cuanto a la pérdida endógena de zinc, esto también es otro tema a tener en cuenta. Las pérdidas endógenas de zinc en seres humanos oscilan entre el 1, 1,3 y casi 5 miligramos día. Y hay que tener en cuenta que no tenemos depósitos de zinc. No tenemos ningún depósito fisiológico donde podamos tener zinc acumulado y utilizarlo cuando nos haga falta. Te vamos teniendo unas pérdidas endógenas y esas pérdidas endógenas, que pueden llegar incluso casi a los 5 miligramos, pues hay que ir tomándolas, recuperándolas día a día, ¿no? Entonces, bueno, lo que me comentaba Benoit, la ingesta de zinc es recomendada, oscila entre 8 miligramos y 11 miligramos, ¿vale? Y en situaciones como embarazo y lactancia, pues puede subir incluso hasta 13, 14 miligramos, ¿vale? En cuanto a una asociación que habla mucho del zinc, es la relación que hay entre el zinc y las diarreas. Primero, porque las diarreas, sea del tipo que sea, pues normalmente, igual que antes no hablaba de las pérdidas urinarias de zinc en personas por ejemplo, con diabetes, pues en personas que padezcan diarreas crónicas, diarreas persistentes, pues lógicamente también puede haber un aumento de la pérdida de zinc. Pero es que además se ha visto que el padecer diarrea puede ser un síntoma o un signo de deficiencia de zinc, igual que, por ejemplo, otros tipos de factores como la alopecia, la dermatitis, pero la diarrea también puede ser no solamente un factor que aumente las pérdidas de zinc, sino también un factor un síntoma o un signo que nos lleva a pensar en que puede haber una deficiencia de zinc. Después veremos más de esto. Un tema también interesante es la relación que hay entre el zinc y el sentido del gusto y del apetito, como antes lo ha comentado Benoit. Entre las funciones fisiológicas del zinc se ha visto que está implicado en el sentido del gusto y sobre todo también en el apetito. Ayer mismo escuchaba una ponencia en YouTube de un doctor, que es el doctor Mijail Tapia, que hablaba de cómo la deficiencia de zinc
provocaba menos apetito a la persona comía menos y se agravaba esa deficiencia de zinc. No solamente se podía agravar esa deficiencia de zinc, sino que esa deficiencia de zinc y esa falta de apetito que provoca podría ser un factor a tener en cuenta en la malnutrición. Y el doctor Mijail Tapia hablaba de un concepto muy interesante que era como la propia malnutrición inducida por malnutrición y cómo se puede ahí formar un círculo vicioso donde la deficiencia de ciertos nutrientes como el zinc lleva a pérdida de apetito y eso lleva a agravar la malnutrición. Y de hecho se ha visto que en personas con anorexia nerviosa, la terapia con suplementos de zinc se ha visto en algunos estudios que puede incrementar la ganancia de peso e incluso mejorar ese paciente porque estimula el apetito. En cuanto a la toxicidad del zinc, que antes Benoit también ha comentado algo sobre este tema, bueno, pues se ha catalogado el zinc como el menos tóxico de todos los oligoelementos. Su margen de seguridad, o sea, la diferencia entre dosis tóxica y la dosis recomendada es bastante amplia. Se considera que la ingesta tolerable o el nivel más alto de ingesta diaria que no supone un riesgo o efecto adverso sobre la salud sería pues una ingesta continuada en el tiempo de prácticamente 40 miligramos diarios, que sería prácticamente casi cuatriplicar la ingesta diaria recomendada, y por este sentido el zinc se considera un mineral o un oligoelemento bastante seguro, su suplementación. En cuanto ya a evidencias del zinc en relación a diferentes patologías, etcétera, bueno, pues ya Benoit antes ha comentado la relación que hay entre el zinc y la diabetes y el zinc y el control glucémico. Se ha visto que en los pacientes con diabetes tipo 2 hay niveles más bajos de zinc, lo que podría o bien ser causa, estar predisponiendo a la patología cuando hay una deficiencia de zinc, o bien un factor contribuyente, ¿vale? En todo caso, sí se sabe que en la diabetes, pues hay un nivel bajo de zinc y que sería interesante que no paliar esa deficiencia, porque se sabe que el zinc influye sobre la glucosa, influye en la integridad de la insulina, en su forma de acción, y es esencial también para la síntesis de insulina, etcétera, etcétera. Otro tema importante es, y sobre el cual hay bastante evidencia, es cómo el zinc es muy importante en el manejo nutricional de heridas crónicas. O sea, personas que presentan heridas crónicas o heridas de difícil curación en diabetes, quemaduras, otros tipos de factores, pues ha visto que es muy importante llegar a una ingesta adecuada de zinc. Entre otras cosas porque el zinc participa de forma muy importante en la repitelización de la epidermis. Entonces, en personas, en esta situación de heridas crónicas, personas mayores, etcétera, sería importante que no haya una deficiencia de zinc. Se habla de dosis iniciales para recuperar la deficiencia de zinc en estos pacientes de entre 10 a 30 miligramos diarios y luego dosis de mantenimiento que al menos consigamos estar en torno a los 2,5 miligramos de zinc diario vía suplemento. También hay una relación importante entre zinc y la enfermedad renal. Se ha visto en diferentes estudios beneficios de la suplementación del zinc en pacientes con enfermedad renal crónica. Se ha visto que la ingesta de zinc baja se asocia con mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal, ¿vale? Y que por tanto la suplementación de zinc, sobre todo en personas con diálisis y hemodiálisis, se ha visto que es importante en muchos factores como marcadores inflamatorios, actuar como cofactores en enzimas antioxidantes, fortalecer el sistema inmune. O sea, que también sería, igual que la diabetes tipo 2, las personas con enfermedades renales, también sería un target importante para valorar si es necesaria la suplementación con zinc. En cuanto al zinc, ya centrándonos en el tema del intestino, bueno, pues se sabe que el zinc está muy relacionado con este tema de la permeabilidad intestinal, que es un asunto, el de la permeabilidad intestinal, que se viene estudiando mucho en los últimos años, ¿vale? Se sabe que cuando hay una alteración de la permeabilidad intestinal, o sea, cuando el intestino es más permeable de la cuenta, pueden pasar sustancias indeseables a través de esa permeabilidad aumentada y esto conlleva pues inflamación, aumento de factores inflamatorios, no solamente con inflamación intestinal,
sino también con un aumento de marcador inflamatorio a nivel sistémico. Bueno, pues se ha visto que el zinc está implicado en esa permeabilidad intestinal y que una deficiencia de zinc puede exacerbar o empeorar ese aumento de permeabilidad intestinal que no nos interesa, ¿no? También se ha visto que el zinc contribuye a la riqueza y diversidad de la microbiota intestinal. Y esto es muy interesante porque es importante tener en cuenta que en la mayoría de los estudios que se hacen sobre microbiota intestinal se ve que mientras más diversa y más rica es esa microbiota, es más saludable o es menos proinflamatoria, y etcétera. Y también se ha visto que el zinc interviene en la capacidad de la microbiota para producir ácidos grasos de cadena corta. Se sabe que los ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el propionato, el butirato, son muy importantes para el epitelio intestinal, para la mucosa intestinal y para todo lo que es el mantenimiento de un intestino, entre comillas, saludable, ¿no? Pues el zinc también se ha visto que es importante a este nivel en la microbiota. En cuanto al tema de la diarrea, después volveremos a hablar un poco de la microbiota, pero en cuanto al tema de la diarrea, hay bastantes publicaciones de cómo el zinc es importante e interesante suplementarlo de forma oral en la recuperación de diarrea, y de hecho, bueno, pues esto es un estudio, una revisión de estudios publicada allá por el 2008, en el que hablaban, bueno, pues que los suplementos orales de zinc lograban disminuir la frecuencia de las diarreas, lograban disminuir la duración de las diarreas, y se concluía que los suplementos de zinc disminuyen tanto la duración como la intensidad de las diarreas persistentes. O sea que sería interesante en personas con diarreas de diferente origen, pues valorar incluir zinc en su dieta vía suplemento o vía que la dieta sea más rica en zinc. ¿Vale? En cuanto antes hablábamos de los ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Uno de los ácidos grasos de cadena corta más importantes para regular la permeabilidad intestinal, para nutrir el epitelio intestinal y para lo que es la mucosa intestinal, sería el ácido graso de cadena corta butirato, ¿no? El ácido butírico o butirato. Pues hay estudios experimentales, sobre todo en el ámbito de la nutrición animal, donde se ha visto que hay una sinergia muy interesante entre el butirato y el zinc, ¿vale? Se ha visto que ambos afectan positivamente a la salud intestinal, y además se ha visto que hacer llegar al intestino tanto ácido butírico como zinc encapsulado pues muestra un impacto sinérgico sobre la integridad de la mucosa intestinal, la permeabilidad intestinal y todo lo que es la función barrera intestinal. Entonces es interesante esta sinergia. Por otro lado, también se ha visto en diferentes publicaciones que es bastante sinérgico a nivel de salud intestinal y de marcadores intestinales, pues lo que es la combinación o el uso concomitante de zinc y probióticos, ¿no? Pues se ha visto que una adecuada ingesta de zinc afecta a la diversidad de la microbiota, afecta a la actividad de la microbiota de forma positiva, el zinc es capaz de disminuir las bacterias, vamos a llamarle no interesantes o patógenas de la microbiota, y además se ha visto que los probióticos también pueden aumentar la biodisponibilidad del zinc. O sea que habría como un efecto sinérgico, un feedback entre ambos, entre el zinc y diversos probióticos. Por un lado, el zinc ayudaría a esa microbiota y a esos probióticos, y al contrario, y viceversa, esos probióticos también son capaces de aumentar la biodisponibilidad del zinc. Parece que ahí hay una asociación bastante interesante entre ambos elementos, zinc y probiótico. También hay que tener en cuenta que si bien la deficiencia de zinc puede afectar a la microbiota, también una sobreingesta de zinc mantenida en el tiempo durante mucho tiempo, también se ha visto que puede tener efectos negativos en la microbiota y en el intestino, ¿vale? En cuanto a los probióticos, bueno, porque hay un probiótico que a mí personalmente me gusta mucho, que es muy innovador y que en España pues es todavía poco conocido como suplemento, pero muy interesante para todo esto que estamos hablando del zinc y de la permeabilidad intestinal, de la integridad intestinal, etcétera, que es el Propionibacterium. La propionibacteria es un fermento láctico que se usa en la maduración de queso, por ejemplo en quesos tipo suizos, una bacteria implicada en la elaboración de quesos, pero que también se puede utilizar como suplemento, y que al utilizarlo como suplemento hay dos factores que son muy interesantes. Por un lado, porque tiene un efecto prebiótico bifidogénico, o sea, la
propinobacteria genera moléculas que estimulan el crecimiento de las bifidobacterias. Y las bifidobacterias, junto con los lactobacillus, están muy implicadas en mejorar la biodisponibilidad del zinc y la biodisponibilidad no solamente del zinc, sino también de otros minerales como por ejemplo el calcio, etcétera. Y además la propinobacteria también genera ácido graso de cadena corta, principalmente ácido propiónico, que junto con el ácido butírico pues son fundamentales para todo lo que es el mantenimiento de la barrera intestinal, la permeabilidad intestinal, la mucosa intestinal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en cuenta estos temas de estos efectos sinérgicos entre algunos probióticos y el zinc. Bueno, pues ya por mi parte hemos acabado este pequeño repaso de lo que es el zinc en el intestino, la microbiota y la permeabilidad intestinal, y como resumen, después ya habrá turno de preguntas, como resumen decir que la deficiencia de zinc se relaciona con alteración de la permeabilidad intestinal. La deficiencia de zinc también se relaciona con alteración, vamos a llamarle, del equilibrio o de la diversidad de la microbiota intestinal, y que el zinc además es sinérgico pues, con el uso de probióticos, de butirato, etcétera, para mejorar esa microbiota intestinal y para desplegar esos beneficios de la microbiota intestinal, de la diversidad de la microbiota, de la producción de ácido graso de cadena corta, etcétera. Y que en algunas situaciones de patología intestinal, como pueda ser, por ejemplo, la diarrea, pues que sí hay bastantes estudios que han catalogado pues que, bueno, porque la suplementación de zinc puede tener efectos beneficiosos tanto en la duración como la incidencia, etcétera. Ahora no sé si me escuchas bien. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, Jesús. Perfecto, ahora Ahora sí. sí, correctamente. Estupendo. Pues bueno, no sé si ya me deja manejar el segundo, el puntero. Ok, de acuerdo, un segundo, a ver si ya me deja manejar la diapositiva. Pues un segundo. Ahora, bueno, pues no sé si no me deja manejarla, si no podemos coordinarnos. ¿Podemos poner la primera, por favor? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos, estimados colegas profesionales de la salud. Bueno, es un honor poder estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias y sobre todo para hablar de un tema tan importante y yo creo que imprescindible como hemos visto, como David, como Benoit nos ha podido poner un poco en anticipo de un mineral tan importante como es el zinc, ¿vale? Es muy importante en muchos aspectos de la salud humana, no solo en la parte de la salud ya sea fisiológica, sino también obviamente en la parte que me concierne, la parte de salud capilar. Es un elemento indispensable. David Manrique decía una cosa muy importante y era sobre todo el tema de que era un mineral que no podemos bioacumularlo, o sea, no es posible bioacumularlo, es como los aminoácidos esenciales o los vamos consumiendo en dieta o por suplementación o quizás no es posible tenerlos dentro de nuestro organismo. Por lo que, bueno, realmente no es una vanidad, no es realmente vano tener un cabello bonito, sino que también el tener un buen cabello, tener un cabello bueno, saludable, siempre es la consecuencia de un buen estado de salud. También eso es importante. Así que, bueno, vamos a ver en esta breve presentación las diferentes funciones del zinc dentro de nuestro ciclo capilar. Recordar que es un ciclo, lo que tenemos del cabello, las diferentes fases. Y bueno, pues espero que esta charla proporcione a todos los asistentes pues, una información necesaria, que sea valiosa y sobre todo pues, que les ayude dentro de su formación. Y espero que también induzca, ¿no?, a discusión, ¿no?, a hablar sobre este tema que es, como veis, bastante apasionante. Pues pasamos a la diapositiva 1, brevemente, un poco con presentación. Mi nombre es Jesús Nieva, yo soy farmacéutico, director de Avanceutics Pharma Group. Como bien ha podido presentarnos Benoit, tenemos laboratorios Avanceutics, tenemos también Formulaceutics, ya que fabricamos para clientes, también para otros clientes, a terceros, tanto nacional, España, europeo y ya Latinoamérica. Y bueno, pues como resumen también contamos con el aval de la Facultad de Farmacia de Sevilla. Así que solamente porque sea una breve introducción de quiénes somos y a quién pertenecemos. Voy a pasar de diapositiva. Bueno, vamos a empezar
¿Por qué hace este mineral tan importante dentro de nuestra salud capilar? ¿Vale? El zinc, como hemos podido ver, actúa en más de 2000 subfunciones fisiológicas, pero sobre todo es un cofactor enzimático, es decir, más de 300 funciones, es decir, tiene una función fisiológica bastante importante. Sobre todo, como hemos estado hablando antes, en el tema de la regeneración celular, de cicatrices, de procesos de regeneración de la piel. Es muy importante porque es clave para la síntesis de proteínas, ¿vale? Aparte del sistema inmunológico, como ya hemos visto, y bueno, pues por supuesto, como no iba a tener también hincapié el zinc dentro de nuestra salud capilar, ¿vale? Aquí es bastante importante cuando hablamos de la queratina, no sé si alguna vez habéis escuchado hablar de esta proteína, es una proteína realmente estructural, está en diferentes partes de nuestro organismo, no solo está también en la piel, no solo a nivel del cabello, pero es muy importante porque el zinc es un elemento clave para la síntesis de esta queratina. Al final, si falta zinc o tenemos un déficit en el consumo de zinc, por nuestra ingesta, porque tengamos algún tipo de alteración de absorción intestinal o tengamos algún tipo de patología o porque quizás nuestros hábitos alimenticios no sean, bueno, pues no sean adecuados de cara a mantener los niveles de zinc correctamente, pues esta proteína al final disminuye y por ende también pues también pues la salud capilar. ¿Por qué? Porque esta proteína es una proteína estructural que se cimenta a partir de puentes de cinteína, disulfuro, bueno, son elementos en el cual el correcto mantenimiento de los niveles de zinc en el nivel del organismo pues nos ayuda a poder mantener un cabello en condiciones óptimas, ¿vale? Aquí es muy importante también el tema de, como hemos hablado también de las heridas, también, bueno, lo que sobre todo la ralentización del crecimiento dentro del bulbo, del folículo, del bulbo capilar, pues la ralentización en el crecimiento. Bueno, al final, sabéis que, no sé si lo conocéis, nuestro cabello tiene una fase de crecimiento anágena, una fase catágena y otra fase telógena, ¿vale? Que es una fase de renovación también. Bueno, dentro del proceso, si hay algún dermatólogo o algún tricólogo, pues seguro que lo explicaría mucho mejor que yo, por hacerlo de manera breve. Pero sí bien que es muy importante para que ese ciclo capilar siga fluyendo de manera correcta y nuestro cabello pues se mantenga de manera saludable. Bueno, aquí hay un aspecto muy importante como cofactor también. Yo que he llevado la parte de inmunología de otro laboratorio, el tema de la inflamación, de las citoquinas proinflamatorias. Recordar que la inflamación es consecuencia de la movilización de citoquinas proinflamatorias. Y aquí es muy importante en este caso pues el tema del mantenimiento por ejemplo, de afecciones como por ejemplo la caspa o ciertos elementos como por inflamación del cuero cabelludo, esa dermatitis seborreica, por ejemplo, muchas veces esa dermatitis inflamatoria que se genera en el cuero cabelludo, pues en muchos casos dentro de la patología y del tratamiento que se suele dar como coayudante, pues también se incluye el tema de la suplementación con zinc, porque bueno, pues si hacemos algún tipo de analítica, como se puede hacer, se puede medir el zinc a través de una prueba que se llama prueba de fosfatasa alcalina. Hay más, pero esta es la principal, pues se puede ver que si hay ciertos déficits, pues está muy relacionado con esta patología. Es muy importante el tema del mantenimiento del nivel de zinc para que de esa manera coayudemos al organismo a reducir estas citoquinas proinflamatorias y por ende pues a mantener esta salud capilar. Pues bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, pues muchas veces, un poco por hacerlo lo más breve y lo más comprensible, tanto el exceso como el defecto siempre es negativo, pero vamos a hacer hincapié, como hemos hablado antes, de la deficiencia del zinc que puede ocurrir. Y aquí voy a decir un aspecto no solo a nivel solo de cabello, sino vamos a centrarnos también en algo en lo que podría ser patología de la piel. Y en este caso pongo un ejemplo de un tipo de enfermedad que se llama acrodermatitis enteropática, perdón, que es una enfermedad que sucede sobre todo en niños recién nacidos, lactantes, que es una enfermedad rara que sucede sobre todo cuando se unen dos combinaciones genéticas, una enfermedad de autodominante, perdón, que lo que realiza sobre todo, lo que genera la piel de estos bebés es quemadura, desprendimiento,
todo porque tienen un déficit fisiológico en la metabolización, en la absorción y metabolización de este zinc endógeno tan necesario, o también en algunos casos, que no se da en este caso la enfermedad, pero sí se dan ciertas patologías dermatológicas cuando dentro de la suplementación que se genera en los bebés con las leches preparadas, pues hay un déficit en la ingesta de zinc diario, ¿vale? Y se empieza pues a ver ciertas patologías como dermatitis atópica o ciertos elementos, ciertas patologías. Bueno, pues aquí es importante sobre todo también, cuando hablamos no solo del ciclo capilar, es muy importante también sobre todo en el tema, como hemos hablado antes, de la queratina como proteína estructural. Cuando no se tiene la cantidad correcta de zinc o la cantidad suficiente de zinc, el déficit de queratina al final acaba generando un cabello más frágil, y también no por ende no tiene que ver la fragilidad con la caída, pueden ser ir unidas, pero sí obviamente sí un cabello más con menos tracción a la hora de poder ver peinado y demás. Entonces es muchísimo más fácil que se quiebre. Y después, pues obviamente, al no tener esta queratina, estos puentes disulfuro en que engrosan al final el cuero cabelludo, pues el cabello que crece sobre todo es más fino. O sea, la hebra capilar es mucho más fina, y al final, pues bueno, también esto tiene cabida en el tema de, sobre todo, del sebo. No sé si algunas personas de las que están atendiendo sabéis que nuestro cabello también, nuestro pelo, para el tema de flexibilizar también, para que pueda traccionar mejor, pues el folículo piloso tiene una glándula sebácea, que esta glándula sebácea lo que hace es que, bueno, que va ayudando dentro del crecimiento del cabello, aparte de otras funciones fisiológicas, pero sobre todo el déficit de zinc pues, se ha visto que genera disfuncionalidad en estas glándulas sebáceas, y por ende también predispone a que el cabello sea mucho más frágil. Bueno, hemos hablado también, hablando de la caspa y el cuero cabelludo, que ya hemos mencionado antes, con esa inflamación que se suele generar sobre todo en la caspa. Algunos conoceréis marcas muy famosas, no vamos a nombrarlas tampoco aquí, pero se suele utilizar incluso también el zinc piripione, ¿sabes? Una sal de zinc que se utiliza también para que, bueno, que también ayuda a reinstaurar progresivamente ese equilibrio del cuero cabelludo, para ir eliminando progresivamente esa descamación, ese picor, esa inflamación que se genera en ese proceso de caspa, ¿vale? Y bueno, sobre todo, como hemos estado hablando, un poco la parte de ralentización de ese crecimiento del cabello. Así que, bueno, en principio, con todo esto vamos a ver algo de evidencia clínica. Hay muchísima bibliografía, pero me gustaría centrarme en algunos aspectos, sobre todo en una patología específica también, que bueno, sería importante verlo. Bueno, tenemos aquí 3 estudios, vamos a verlo simplemente en un pequeño apunte, tampoco para no cansar un poco al público, y siendo la última parte de la ponencia, pues queríamos hacer hincapié, si veis un estudio japonés que se realiza sobre todo en la parte de fluvio telógeno. No sé si habéis escuchado alguna vez este tipo de patología dermatológica, que el efluvio telógeno, sabéis que tenemos, como hemos hablado inicialmente, una fase anágena, una fase catágena y una fase telógena dentro del ciclo capilar. Bueno, pues el efluvio telógeno es, por así decirlo, una evolución masiva de un porcentaje alto de estos folículos pilosos a esa fase telógena, lo cual deriva con una caída masiva de cabello en un corto espacio de tiempo. Siempre suele estar relacionada, pues, por ejemplo, se ha visto ahora está muy en boga como efecto secundario del COVID. Sí, no sé si hay alguno de los asistentes que haya tenido algún tipo de patología como el COVID, pues obviamente saben bueno, que han podido sufrir caídas masivas posteriores. Pues bueno, pues lo que se veía al final sobre todo era la parte de que el zinc ayudaba a esta metaloenzima a recuperar el volumen inicial capilar. Y después, pues también otra patología dentro de la salud capilar, que es la alopecia areata, que como resumen, así por explicarlo de manera muy simple, dentro de la caída capilar sabéis que sigue una serie de fases. Pues en este caso, una serie de zonas que se van despoblando dependiendo del patrón de alopecia que tengamos. La alopecia areata no sigue un patrón definido de evolución capilar, sino que sucede a forma de, para que lo podamos entender, círculos diversos, dispersos dentro del folículo piloso. Sobre todo tiene una función inmunológica, tiene una base inmunológica.
¿vale? No es una base hormonal como otro tipo de patología. Y aquí se ha visto que la aplicación o de la coayudante de 50 miligramos diariamente de zinc, pues se ve bien que la mejora de el perfil de alopecia areata en muchos de los pacientes. También niveles de zinc, por ejemplo, como este estudio también, con el tema de la pérdida también de peso importante, pues con la pérdida de zinc pues podían ver ciertas patologías de pérdida de cabello. Siempre un poco todo, como resumen, focalizado a que unos niveles correctos de zinc en nuestro organismo nos van a ayudar y coayudar a no solo el funcionamiento fisiológico correcto, tanto el sistema inmune, intestinal, nivel capilar, pero sobre todo nos van a ayudar a mantener ese equilibrio que necesitamos para bueno, pues mantenernos siempre en estado saludable. Nos queda la última diapositiva. Muchas gracias por la atención, por vuestro tiempo y nada, para los que necesitéis, pues desde Laboratorios Avanceutics, pues estamos a vuestra total disposición. Y ahora vamos a hacer un breve resumen de 3 productos como ejemplo, que puedan servirnos como ejemplo, como guía, para que de esa manera, pues bueno, los asistentes puedan ver un poco qué aplicabilidad pueda llegar a tener dentro de las composiciones, dentro de diferentes productos que ya están en el mercado. Vale, pues pasamos a la siguiente diapositiva y doy el paso que pueda dar el señor David Manrique, el CEO de Elige Solutions, para que pueda explicar un poco Pues más. muchas gracias, Jesús. Nosotros, en resumidas cuentas, pues viendo las sinergias que había entre el zinc, la microbiota y el zinc y los ácidos grasos de cadena corta, pues hicimos un desarrollo de una fórmula en la cual el butyrato se microencapsula en una tecnología que se llama Prilin, para que de esta manera ese butyrato llegue a todas las partes del intestino, y además pues en la formulación del producto se ponía zinc, se ponía concretamente gluconato de zinc, pues bueno, porque es una fórmula de zinc, una sal de zinc entre comillas, que presenta una biodisponibilidad bastante interesante, y se hizo este producto para, bueno, pues tuve a disposición de profesionales sanitarios que quisieran suplementar a la misma vez, o que fuera interesante suplementar a la misma vez tanto el zinc como ese ácido graso de cadena corta butyrato, ¿vale? También comenté antes un probiótico que era el Propionibacterium, ¿vale? Que también es un producto que hemos desarrollado con laboratorio Optim, que se encuentra en el mercado como Optim Propionibacter, y que es un probiótico también, como dijimos, interesante en personas que damos tratamiento a zinc por la sinergia entre probióticos y zinc, y que ese probiótico sobre todo se caracteriza porque fomenta los ácidos grasos de cadena corta, en su caso el propionato, que también es muy interesante para la mucosa intestinal, e incluso además se ha demostrado que ese probiótico tiene, el Optim Propionibacter, un efecto bifidogénico porque estimula las poblaciones de bifidobacterias en el intestino. ¿Vale? Muy interesante. De hecho, solo para hacer hincapié en un pequeño apunte, como formulista, la parte de zinc gluconato, la sal de zinc que ha comentado David, muy importante, sobre todo por la parte ya no es que tengamos un elemento mineral, sino también necesario la metabolización, la biodisponibilidad dentro del organismo para que pueda ser absorbido y de esa manera haga su función fisiológica. Así que, bueno, como segundo punto, obviamente, para inmunidad imprescindible, porque tenemos también aquí a Benoit, Laboratorios Optim. Sí, desarrollamos el Optim Immunity. Bueno, el nombre creo que es obvio, es para el sistema inmune. Es una formulación con gluconato de zinc, pero también con vitamina C, acerola natural, vitamina D de origen vegetal, selenio en forma de levadura enriquecida en selenio, y también algo interesante son los betaglucanos. Eh, Hay varios tipos de betaglucanos, pero en este caso utilizamos los betaglucanos que provienen de la membrana de la levadura. Y se ha visto que los betaglucanos contribuyen a activar el sistema inmune a nivel intestinal. Y entonces esa formulación permite pues fortalecer, digamos, el sistema inmune, y se puede dar a niños que pueden tomar cápsulas a partir de 6-8 años, como en adultos, 1 a 2 cápsulas al día. Perfecto, pues súper interesante.
Bueno, voy a comentar un poco por encima lo que viene siendo dentro de la parte de desarrollo de la parte capilar, que dentro de nuestro laboratorio es un tallo bastante importante, con el cual trabajamos con diferentes compañeros, uno de ellos dermatólogos especialistas en tricología, los que nos ayudan muchísimo en la parte de evolución de cada línea de investigación, de desarrollo. Y aquí vamos a hacer un poco hincapié en la parte de cabello anticaída fuerte, que como bien su nombre indica, igual que Optin Immunity, muy focalizado a la parte del control de la caída capilar, sobre todo en alopecia androgénica, que es la que suele afectar sobre todo en hombres a partir de 18 años o en mujeres a partir de 45 o 50 años. Como un poco la parte de innovación, no solo usamos también zinc gluconato, aquí muy importante, como Boticaps también, no sé, quiero recordar que Optin también, no sé si utilizáis como Sí, base también gluconato, sí. gluconato de zinc por su biodisponibilidad. Y también nosotros, bueno, como innovación dentro del producto, nosotros, aparte de tener 3 activos con función inhibidora de la alfa-reductasa, que bueno, un inhibidor que la caída hormonal, que es una base muy grande de causa de la caída, nos centramos, aparte de vitaminas, minerales, biotina, vitamina C, B3, selenio, cobre, cisteína, lesina, zinc, como es lógico, gluconato no podía faltar dentro de nuestra formulación. Como innovación, pues vimos la parte del cortisol, de ese estrés que estimula también la producción de cortisol y producción de ciertos elementos que actúan como favoreciendo y estimulando la caída capilar. Entonces, la adición de melatonina que ayuda al descanso, pues nos ayuda a reducir este cortisol, por lo que lo hace un producto muy único en el mercado y muy potente por su composición y bueno, por el balance que conlleva. Como es lógico, aquí tuvimos que valorar y fue necesario más el poder introducir zinc-gluconato para que tuviera esa funcionalidad a nivel capilar por toda la evidencia que había anteriormente. Así que hasta aquí yo os puedo comentar de la charla. Les dejo a mis compañeros también que terminen, cierren ellos. Por mi parte ha sido un verdadero placer compartir con 3 profesionales tan grandes. Así que nada, Benoit, cuéntanos. Gracias, Jesús. David, gracias. Yo le quería preguntar a Jesús, porque ha comentado de la melatonina, si nos podías comentar algo más del tema de la melatonina en relación al cabello, la piel y... Pues mira, es súper interesante porque, bueno, dentro del ciclo capilar es importante que cuando nosotros, si los que hayamos tenido niños pequeños, pues me incluyo, no hayan podido dormir bien por la noche o por alguna razón no hayamos podido descansar bien, obviamente por alguna razón, al día siguiente, nosotros fisiológicamente, incluso estamos en un momento, podemos estar en un momento como de alerta, ¿no? Como de irritabilidad. Esto es a causa del cortisol, que es esta hormona suprarrenal que se genera, que es de la hormona del estrés. ¿Qué sucede? Que esta hormona del estrés actúa manteniéndonos en un estado de alerta, una serie de neurotransmisores, estimula la síntesis, un poco la estimulación de esta serie de neurotransmisores, y también, por ende, estimula ciertos elementos que no son beneficiosos para mantener el ciclo capilar. Entonces, ¿qué sucedía? Si al final muchos productos en el mercado, muchas formulaciones se centran sobre todo en patología pura y dura y nosotros intentamos ir a la causa, ¿vale? O intentamos ir como muchos de los elementos como factor coayudante. Algunos de los dermatólogos que vemos, pues sabemos que utilizaban melatonina, pero por separado. Entonces, vimos la opción de poder agruparlo todo en una cápsula al día para tomarla por la noche para que el paciente no solo pueda descansar bien, pueda reducir esos niveles de estrés con un buen descanso, importante. Ojo, también obviamente hay que hacer un poquito de terapia personal, ¿sabes? Pero también es importante. Y por ende, esto es muy importante porque nosotros tenemos una experiencia ya más de 10.000 pacientes con los cuales se han tratado en diferentes clínicas de injerto capilar, los cuales nosotros también fabricamos, que veíamos una relación directa entre un correcto descanso, reducción del estrés. El estrés, como sabréis, obviamente genera estrés oxidativo, ¿vale? Citoquinas proinflamatorias también, y esas citoquinas proinflamatorias también afectaban a este folículo piloso, este bulbo piloso. Entonces era como un ciclo sin fin negativo, como has hablado tú, David, al principio del tema del ciclo vicioso del zinc, de la malnutrición. ¿no? ¿Vale? De la desnutrición.
Pues casi lo mismo que puede ocurrir lo mismo con el tema del estrés y la caída capilar. Entonces, como innovación, como para ser un poquito disruptivo dentro del mercado, pues obviamente nos centramos en la parte de la melatonina. Además, tiene que ser una sal de melatonina, importante de alta biodisponibilidad, que se pueda absorber bien, no se puede utilizar cualquier tipo de melatonina. Y sobre todo pues centrándonos un poco a la nueva regulación europea que Sí. un miligramo. Y bueno, pues tenemos ese feedback, incluso lo hemos implementado con otro producto para el fluvio que se llama Eflugen, y lo que hemos hecho ha sido combinar incluso la melatonina con melisa para estimular también ese descanso y esa parte de relajación. Y ojo, funcionaba en la parte de los pacientes que ya se les ha aplicado en la parte de fluvio, de principios de fluvio, y bueno, el feedback que estamos teniendo desde los profesionales, desde los médicos, la verdad está siendo bastante bueno, aparte de temas de investigación en los cuales, en línea de investigación en las cuales estamos colaborando. Así que, como resumen. Sí, 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 no, súper interesante. No, no, hay otra cosa que también te comentamos hace un tiempo, que también salió alguna publicación, de que la combinación de la vitamina C, la D y el zinc, que había incluso algunos estudios ya publicados, concretamente de que esa combinación era especialmente interesante para el tema de infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Que eso sí han salido ya algunas publicaciones, como antes hablábamos de la sinergia de los probióticos, por ejemplo, con el zinc para la salud intestinal, o de la sinergia del butirato con el zinc, también parecía que era bastante interesante la sinergia de estas dos vitaminas con el zinc. Se ha publicado también algo de eso respecto a eso. Y después, respecto a ahí, si hago una parte de inmunología, que en la industria farmacéutica, pues el tema de la coayudancia de muchos pacientes, como un ejemplo también como cofactores también el zinc, que les puede ayudar a pacientes de enfermedades, sobre todo autoinmunes, obviamente siempre revisando que no haya ninguna contraindicación de su ya que tenga con terapia médica, con elementos que puedan suplementarse. Como una prueba realmente para ver por el factor ese de cofactor de control de citoquinas proinflamatorias. Al final es la base de la relación de la inmunología y del desarrollo de ciertas enfermedades autoinmunes que a día de hoy, por desgracia, pues bueno, siguen en auge, y muchas de ellas, como habla David de absorción intestinal, muchas de ellas por una disbiosis, una alteración dentro de ese equilibrio de microbiota intestinal, que al final genera pues el paso de ciertas proteínas no reconocidas por el organismo, que es lo que hace al final que desencadene ese gatillo, ¿no? O sea, ese inicio de esa enfermedad, esa patología inflamatoria y autoinmune. Así que es súper interesante, la verdad que Pues sí. me gusta Una mucho. pregunta que tenemos a menudo también es cuando hablamos de nutrientes es ¿cuál es la analítica, sabes, o el tipo de método que se utiliza para medir los niveles de zinc y si es algo fácil de conseguir? Por ejemplo, la vitamina D hoy, al día de hoy, es bastante común. No sé si todos los pacientes piden una analítica a sus médicos de zinc. Eh, Es que el zinc, Benoit, lo que ocurre es que ayer también mismo lo veía en esta sesión de este doctor de Mijail Tapia, que también lo comentaba y lo explicaba muy bien. El tema del zinc es que para detectar una deficiencia tienes que ir a buscarla. O sea, es una prueba específica, no se hace así habitualmente. O sea, tienes que ir a buscarla. Y normalmente se empieza a sospechar que puede haber una deficiencia de zinc por los síntomas o por los signos que conlleva. Pues diarrea, puede empezar a sospechar. De hecho, tal y como está la evidencia científica a día de hoy, no sería mala idea al menos asegurar la ingesta de zinc adecuada cuando tú tengas una persona con diarrea de forma repetitiva, personas que tienen infecciones patología infecciosa de forma recurrente, pues al menos habría que asegurarse que están tomando zinc o por lo menos hacer una pequeña encuesta dietética para ver si a lo mejor es que están tomando pocos alimentos de origen animal y que por ahí podría venir una deficiencia. Entonces se está basando mucho el tema en que los síntomas son los que te ponen en la pista. sí.
Sí, he ¿vale? leído también que los niveles de zinc en sangre cambian durante el día. Entonces, Sí, no hay un marcador fácil de medir, sí, porque no hay, como hemos dicho, no hay una reserva de zinc, no hay una forma de mantener esa homeostasis en sangre. Entonces, sí. es complicado. Sí, sí, es complicado. Pero bueno, Sí. sí que es verdad que a nivel dietético se puede detectar que al menos, aunque no sepamos claramente que hay una deficiencia o qué rango de deficiencia, pero sí podemos ver que hay un riesgo dietético de que no se esté tomando el zinc de manera suficiente. Una persona que por un estado de patología esté tomando poca proteína porque le cuesta masticar, un anciano, una persona mayor con disfagia que le cuesta tragar alimentos proteicos de origen animal, o una persona que por decisión propia toma poca carne y está tomando muchos alimentos vegetales y por lo que sea hay ciertos signos, como hemos visto antes, que se están repitiendo, pues nos podría llegar a pensar que el zinc puede estar en deficiencia. En fin, por ahí pueden rondar las cosas. De hecho, eso, y ahí está por eso creo que la prueba de la fosfatasa alcalina se hace en ayuna, un poco para iniciar, para ver exactamente qué niveles endógenos tiene de zinc. Y Mm, si son correctos, o si hay una deficiencia que está explica un poco la base de la patología que lleva a sospechar al clínico para tomar la decisión. vale, pues Ujú. estupendo. Gracias, Jesús, gracias, David, y gracias a todos por estar con nosotros esta tarde. Muchas Muchísimas gracias. gracias.